Messi va al banco porque, bueno, arrastra una lesión. Me parece bien si hay que cuidarlo. Y será Paulo Dybala quien ocupe su lugar. ¿De acuerdo? Bien. El bonito Paulo Dybala. ¿Qué haces, Manu? ¿Manu Lozano? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Cumplí, acá llegamos con los 20 Big Mac. No sabés la alegría que nos diste, Manu. Bueno, tenés idea. Qué alegría. Qué bueno, Bien. los vi en el corte. Sí, no sí. queda ninguno. No disimulamos. Nada. Bueno, Manu está al frente de la Fundación Sí, esto lo sabe la mayoría de la gente. Contanos un poquito de este día, Manu, primero. Este día para nosotros es muy importante porque es el día en que todos los locales de McDonald's están un poco a disposición, ¿no? Y la verdad que lo que se recauda es mucho. Sí. Nosotros en el 2019 con la recaudación del Gran Día logramos comprar la residencia de Mendoza, para que se den una idea. Entonces, la verdad que estamos con mucha expectativa. Todavía falta el momento de mayor venta, que es la noche. Esperemos que toda la gente que se esté juntando para ver el partido esté ya pensando en comer Big Mac. Ya falta Pero 1 hora y 10 para el partido. Así la que ya verdad es momento. que nos motiva, lo charlábamos recién con Pablo fuera de aire. Todos los años quedan muchos chicos fuera de estas casas. Para los oyentes que no saben, estas casas son para que los chicos del interior de los parajes rurales puedan estudiar. Nosotros arrancamos, ustedes lo saben porque lo vieron crecer con nosotros al proyecto, con una sola casa para 12 chicos en Santiago del Estero. Hoy hay 21 casas, de las cuales 4 nacieron en pandemia en febrero de este año y 4 abren ahora el próximo mes. O sea que abrir en una pandemia 8 casas es un delirio. Solo un grupo de gente psiquiátrica como que les habla puede animarse a eso. Tremendo. Pero la verdad que cada pibe que no entra es un dolor enorme porque de verdad consideramos que la educación tiene que ser de acceso para todos. Y cuando digo para todos es para todos de verdad. Estuvimos la semana pasada avisándole a algunos de los chicos que entraban y la verdad que cuando llegás a cada paraje yo no dejo de pensar que es revolucionario que pibes que están en el medio de la nada literal. Y lo dije muchas veces, no sé, fui la semana pasada a Puesto Grande, un paraje que son 3 casas, 3 ranchos de barro, techo de paja, y de ahí hay un chico que se va a ir a Casilda a estudiar veterinaria. 3.700 metros de altura, casi al límite con Bolivia, para que se entiendan las distancias y para que vean, hasta que a ellos les cuesta entender las distancias. La mamá en un momento me dice, bueno, uy, qué lejos, Casilda. Casilda es a 50 kilómetros de Rosario, ahí está la facultad veterinaria. Dice, bueno, igual tenemos familiares cerca, no hay problema. Le digo, ay, qué bárbaro, qué suerte, sí, en Mendoza. Claro. O sea, claro, ¿para dónde están ellos? Mendoza y Rosario le parecía que eran vecinos, ¿viste? Claro. Y así en cada caso, así que la verdad que lo que se puede lograr es muchísimo. Estos chicos de verdad salen de la pobreza, tienen la posibilidad, lo hemos dicho muchas veces, de estudiar, de tener una vocación, de elegir lo que quieren hacer. Hay chicos estudiando periodismo, hay chicos estudiando ingeniería, medicina, arte, lo que cada uno quiera. Y creo que la educación, y lo sabes, creo que es en lo único que no se discute en Argentina, que todos discutimos. La educación es la mejor herramienta de cambio, no hay otra. No hay otra, es verdad. Eso es indebatible. Ese concepto no se discute, pero ¿cuánto se hace? Se habla muchísimo, pero ¿cuánto se hace? Pero ¿cuánto se hace? Poco en comparación a lo que se debería hacer. Y se habla muchísimo superficialmente también, Manu. Y Total. me parece que estos gestos... sí. Ayer hablaba con una docente, y la docente es de Capital, que estamos años luz de las realidades donde yo les contaba. Y chicos de secundaria, me decía, estoy anonadada porque fui a dar una clase a un colegio secundario de acá, y cuando dije algo es vital, los chicos no sabían qué significaba que algo era vital. Chicos de secundaria. O sea, un colegio de Capital. O sea, imagínense los chicos de estos parajes, lo que implica el salto entre el secundario y la universidad. Es un abismo, pero un abismo de verdad. No está dentro del campo de sus posibilidades entrar a la universidad. Lo contábamos el otro día en Perros. La psicopedagoga nuestra, el equipo de psicopedagogos voluntarios, que muchos son oyentes de Urbana, que surgieron de ahí, estaban armando como un curso de nivelación para ellos en el verano, ¿no? Y la psicopedagoga me decía, yo arranqué armando un curso de escritura académica, porque van a entrar a la universidad. Cuando empecé a ver a los chicos, lo académico lo borré. Y dije, bueno, un curso de escritura, tengo que ir un poquito más abajo. Y hoy están armando un curso donde son clases de ortografía, gramática, cosas de 3er y 4º grado, a chicos que terminan la universidad. O sea, imagínense, y los chicos son conscientes de eso, ¿eh? O sea, imagínense la valentía de estos pibes de decir, a pesar de esto, de que arrancamos muchos escalones más abajo que el resto, aún así queremos intentarlo, nos vamos a esforzar, vamos a adquirir las herramientas que no nos han dado y poder recibirnos y poder laburar de eso para salir adelante, ¿no? Así que imagínate si este día no va a ser importante. No, importantísimo. Es impresionante lo que decíamos. El tema de la educación y la palabra educación es casi un cliché
en las campañas políticas o en los discursos muchas veces, y estos son los actos que se meten en el tema de verdad, profundamente. Reiteramos, hoy es ir a McDonald's, hacer una compra ahí. Que elijan Big Mac, puede ser en cualquiera de los locales, puede ser Automac, puede ser por las aplicaciones de delivery. Ok. Pedido ya decidió que todo lo que compre Big Mac no va a pagar a cobrar envío para que la Bien. gente compre más. Así que, y algo importante es el 100% se dona, no es una partecita. Perfecto. El 100% se dona. Entonces hoy comprás Big Mac y eso se dona todo. Una parte a Fundación Sí y una parte a la Casa Ronald. Así que agradecidísimos a todos los que tengan ganas hoy de sumarse. El Big Mac lo pueden pedir como quieran, lo pueden pedir sin carne, lo pueden pedir sin pepino, cada uno como pedilo quiera, con todo, pedilo pero con todo. que pidan Big Mac. Pedilo con todo. Qué bueno. Manu, bueno, y no perdamos la oportunidad de hablar de Fundación Sí, un rato más. Todo lo que yo... sí, más bien. Yo sigo, la verdad que súper contento. Nunca te porque- pregunté, Manu, ¿cómo empezaste Fundación Sí? Nunca preguntaste. No, o tal vez sí, pero qué sé yo. Está bueno escucharlo. Es verdad que es el programa de la radio, el programa al que menos he venido. Esto lo siento como un reproche. Es seguido. No, que al dice, contrario, lo que siento que Sí. es una alegría. No, porque a veces yo siento que repito y digo, uy, la gente se va a aburrir. Así que acá como me animo a hablar No, más sos libremente. sos de perros, esto está claro. Pero con Matías no, tampoco yo tuviste tanto. tengo el corazón en Urbana porque de verdad, y lo pensé Sí. ayer durante todo el día, las cosas que hemos logrado y ustedes son muy testigos de eso juntos, es impresionante. No sé, hoy tenemos una aplicación en el celular que tienen todos los estudiantes de las residencias donde nosotros podemos hacer todo el seguimiento académico de los chicos a través de esa aplicación. Y esa aplicación la hizo un oyente de la radio que vive en Bélgica, que nunca lo vi en mi vida, que por Zoom coordinó. Y hoy es una aplicación que no les puedo explicar lo que nos sirve, lo que les sirve a los pibes. Y así, el equipo de psicopedagogos le decía, son oyentes de Urbana que a partir de eso los conocimos, se engancharon y con un compromiso bestial. A mí todo lo que está relacionado con los oyentes de la radio me emociona porque implica cuando un medio de comunicación se compromete lo que se puede generar. No sé, el coordinador de la Casa de Córdoba, digo, porque uno lo cuenta y es muy bonito, pero después tiene que estar, cada casa viven 50 pibes, en Córdoba hay 2 casas, en total son 83 chicos. Hay que coordinar una casa voluntariamente con 83 adolescentes de 18 años. ¿Y cómo Imagínense. se coordina? Ese coordinador tiene 3 hijos, un laburo y aparte voluntariamente coordina esas cosas. Y nos Claro. conoció por la radio. A mí eso me emociona porque el tiempo, el esfuerzo, los dolores de cabeza, las alegrías, las angustias, lo que implica, y está ahí hace 5 años firme. No para nunca, me imagino. Ese Nunca. trabajo no para nunca. No. En el medio de sus 3 hijos, los otros 83 adolescentes, que vienen todos con una historia, que mamita, te la encargo, porque no solo es aprender a ir a la universidad, aprender a convivir con otras personas que no se conocen, con culturas diferentes. Nosotros en la residencia tenemos conviviendo chicos wichis, chicos collas, que son chicos criollos, que son culturas diferentes y el aprender a convivir les cuesta un montón. El otro día estábamos con Kevin y Omar, 2 hermanos wichis que entran ahora y nos decían, nos van a tener que tener paciencia, este no es nuestro lenguaje materno, nos va a costar el doble. Y tienen razón. Claro. Entonces, todo eso requiere un acompañamiento, una contención, que lo hacen cientos de voluntarios, de los cuales muchos son oyentes de ustedes. Pa. Es Y lo digo en todos lados, no lo digo acá porque estoy No, acá. no, ya sé. De verdad, a mí no deja de... Han venido de otros lugares del mundo, y esto puede sonar ególatra, pero lo digo porque quiero que los oyentes lo celebren. No a ver los proyectos, a entender cómo puede ser que semejante cantidad de casas con semejante cantidad de chicos sea todo coordinado por voluntarios, que no haya un solo empleado. A periodistas de otros lugares les llama la atención. Nosotros hemos tenido supervisiones, me sale, ¿no? Ahora voy a hacer Auditorías. Auditorías del Eso. Ministerio de Trabajo porque pensaban que teníamos gente en negro. No podían creer que seamos todos voluntarios. No se puede creer. O sea, 21 casas, 833 pibes, es una locura. Y muchos son oyentes, así que para mí es de verdad un placer y siempre estoy agradecido. Igual para que el ministerio se meta con ONG viendo tanto trabajo en negro. Sí, sí. Ah, hermano. Hay de todo para buscar. Pero de verdad muy loco. Claro. Manu, ¿y cuándo empezó el proyecto educativo? Porque al principio Fundación Sí, que lo sigue haciendo, iba por cosas las más recorridas, básicas. totalmente. Claro. Nosotros íbamos a acompañar a gente que duerme en la calle. Claro. Ese era y sigue siendo, porque de hecho es uno de los principales proyectos. Ayer justo me mandaron la foto de una persona que estuvo 15 años durmiendo, si no me equivoco, en Córdoba, Esclarín Ortiz, por ahí le fallo, y hace poquito está en un hogar. Después de 15 años viviendo en calle. Gente que hace tanto tiempo que está en calle que salga... Imagínese una noche durmiendo en la calle. No. Esta persona, Después de años. 15 años, acompañar a alguien que salga es, bueno, Va. impresionante. Y uno se alegra porque el mayor esfuerzo para salir es de la persona que sale, no Sí. tengo dudas de eso. Claro. Y las residencias surgen por un chico que se llama Néstor,
que quizás nos está escuchando en este momento, que es muy loco, y mira, y acá también involucra a un oyente, Néstor nos viene a plantear que él quería ser ingeniero agrónomo y no tenía cómo. Vivía a 300 kilómetros o 250 donde están las universidades, un pueblo que se llama Punta Pozo, 700 habitantes, no tiene luz ni agua en su pueblo, su casa es de adobe, y quería ser agrónomo. Y nos dijo, hagan algo para que yo pueda estudiar. Eso dio origen a la primera casa. Mira, Mira. primera. A la primera casa. Hoy Primera. Néstor Primera. es agrónomo. Sí. Lo becaron desde Sevilla por cómo se desempeña como alumno. desempeñó. Fue a hacer la tesis a Sevilla, España. Como se iba y era, digo, un chico de un paraje de 700 habitantes, imagínense en España, planteamos que hacía, o sea, si hay algún oyente allá para que lo acompañe. Un oyente allá lo acompañó. Y hoy el oyente lo contrató acá porque la empresa ahora está viviendo en Argentina y lo contrató y está trabajando en Chaco como ingeniero. Y a su vez, Néstor coordina unas casas para que otro de los otros chicos tengan la posibilidad que tuvo él. Impresionante. Qué cadena de amor. Y parece cursi, pero la mayoría de la gente es buena y tiene ganas de hacer estas cosas. Hay que organizarse un cachito. Acá podríamos entrar en un debate Sí, puedo decir y que se no. viene la fiesta ahora, pero yo de verdad insisto en que el ser humano es bueno por naturaleza. Somos buenos por naturaleza. Después somos fácilmente corrompibles, a veces el miedo y la ignorancia nos hace actuar mal, pero somos El buenos ego- por naturaleza. el ego también. El ego también. Sí. ¿Qué hay detrás del ego? Mucha inseguridad. Claro, miedo. Totalmente. Manu, dijiste, se vienen las fiestas. Ahora, ya en cualquier momento. Sí. ¿Qué- Por eso yo qué vine se antes, hace? porque los amigos más reflexivos. Entonces después levantamos Claro. el viernes Sí, claro. a No, todo. no, pero, Y digo, después de la fiesta. Viene se van Navidad a y comer. Año Nuevo. ¿Hay algún proyecto para ese momento? ¿Hay algo especial o se sigue laburando como siempre? Nosotros fiestas siempre en calle, acompañando a quienes duermen en la Claro. calle. Es un momento complejo porque... Uy, qué loco estar hablando ya de Navidad a esta altura. Ya Bueno, estamos, ya estamos. 11, Sé que 12 a de vos, Juli, noviembre. te encanta. Apuran ellos el año, falta un montón. No, no Pasa falta un acá. montón. 12 Porque de en realidad, noviembre. yo cuando dije fiesta... ¿Cuántas es semanas porque faltan? se ¿Querés viene que nos ahora... caguemos a trompadas delante de Manu Lozano? El año tiene No, 52 semanas, faltan más del 10% de la semana. Pablo. el Yo 10%. sabía que se venía la fiesta de Corona, por eso dije la fiesta. Ah, ok. No, pero no. hablemos de Navidad, no hay ningún problema, pero también lo pasamos en calle acompañando porque son fechas donde la soledad se siente mucho más. Claro. Porque imagínate que ya hay gente que ahora está pensando qué hacer en Navidad, el que está solo ya desde ahora empieza a sufrir qué va a hacer. Bien, bueno. Fundación sí, es un trabajo titánico el que hace Manu Lozano con todo un equipo. ¿Cuánta gente trabaja? 3.000 voluntarios somos hoy trabajando hoy. Ah. Sí. Todos Sí, en si no, negro, no sería ¿no? imposible. Todos en negro. Todos en negro. 3.000 voluntarios. 3.000 voluntarios con un compromiso enorme. Yo de verdad soy, creo que el más inútil en todos. Para mí la mayor riqueza de la fundación es el equipo en el que nos apoyamos y el que permite hacer las cosas posibles. Y en ese equipo sin duda todos somos parte. Así que agradecidísimo. Y recuerden hoy, Big Mac, por favor, hasta pasada la medianoche, de todas las formas posibles, delivery, automac en los locales. ¿Qué pasa? Si compras un Big Mac, ¿qué es lo que pasa? Se dona el 100%. Uno por ahí dice, bueno, el valor de una hamburguesa. Pero la realidad es que ya hay vendidas más de 60.000 hamburguesas. Necesitamos más. Queremos superar. El año pasado se vendieron 108.000. Queremos superar ese número. Y para eso dependemos de todos los que hoy estén pensando Dale, en vayan, cocinar. vayan, que Vamos. empieza el partido en 1 hora, te comes el partido, te clavas una hamburguesa. ¿Quién dice que te clavas 2? ¿Quién lo dice ¿Quién también, dice, eh? Porque Ojo. acá hay, Big Mac, muchos que, no acá hay muchos que hamburguesa. se comieron dos Sí, recién, sí. ¿eh? 1:30 por lo menos. Te juntás con amigos, con familia y lo ves. Sí, no hola. hamburguesa, Big Mac. No Big Mac, perdón, muy bien, El Pablo. Mac- el Big Mac Mac. y el- Yo No, vi a varios que iban, cortaban media, se llevaban media y después buscaban la otra Sí. media. Digo, ¿para qué Obvio. la cortaron? Psicológico. Es psicológico, total. Gracias, Manu. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y aquellos que todavía no lo saben, invitamos a que busquen Fundación Sí en las redes sociales, en internet, y vean de qué se trata y vean cómo pueden colaborar. Manu Lozano, en Vuelta y Media. Reach out, touch faith. You're on, personal, Jesus. Someone to be your prayers, someone who cares. You're on.
Depeche Mode a las 7:10 de la tarde en la República Argentina. Ya está la buena de Connie Isla con nosotros aquí en Vuelta y Media, con su guitarra y un micrófono para cantar sus canciones. En un ratito tenemos un enviado en la República Oriental del Uruguay. Toda la previa. Tenemos un enviado que está en el estadio campeón del Caetano siglo. Baloso. Campeón del siglo. Ahí Ok. lo tenemos. Adentro de la cancha está, ¿eh? A un argentino adentro de la cancha. El nombre que hace referencia al maracanazo, campeón del siglo, ¿cuál es? No lo sé. Tal vez los hinchas de Peñarol se autodenominan campeones ¿Y del por qué siglo. te señalás? Como que... Porque hoy tengo los colores de Peñarol en mi remera. Tomá. Pará, Arriba. papá. Y en un ratito Cabify también, jirafa. Claro que sí. Stevia Jual ceba mucho más que un endulzante natural. Es la única stevia sin sabor residual que endulza tus bebidas y comidas de manera rica y sana. Stevias líquidas y polvos aptos para cocinar, sin calorías, sin azúcar, sin ciclamato. Stevia Jual endulza 300 veces más que el azúcar. Es apto a diabéticos, no contiene gluten y reduce los niveles de glucosa en sangre. Stevia Jual, tu alternativa sana y natural que encontrás en las dietéticas y almacenes naturales del país. Stevia Jual, mucho más que un endulzante natural. Somos Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves. Cuando y donde quieras. YouTube, Spotify. Twitch, App oficial. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Somos radio en todos los formatos. El 12 de noviembre es Disney Plus Day y es tiempo de celebrar con los más increíbles estrenos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Y lo más importante, tenemos una oferta exclusiva para vos. ¿Se embarcan, muchachos? Disfruta todo esto y mucho más el 12 de noviembre, solo en Disney Plus. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulten www.disneyplus.com. Se refrescó la ilusión. Se refrescó el sponsor. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. De acá en más, Lunes a viernes, 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. BBVA presenta al top del humor. Ya nadie te pregunta de qué signo sos. Vos por tu carácter sos AstraZeneca, se te nota. Con ascendente en Sinopharm, ¿no? Y estamos lo de la Sputnik, estamos como esperando el bondi a las 4 de la mañana. ¿Viste? Estás ahí esperando. Ahí viene, no, AstraZeneca, no. Sí, el método Moldavsky. Hoy, 20 horas. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. El método Moldavsky. Últimas semanas en el Apolo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros, con nuevas tecnologías para todas las generaciones, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. UrbanaPlayFM.com. A la hora de cargar combustibles en Action Energy, hay 2 tipos de clientes. Los que nunca se acuerdan con qué tarjeta pueden ahorrar o si el descuento fue ayer o es mañana. Y los otros, que no necesitan acordarse de todo. ¿Y sabes por qué? Pago con Vimo. Porque pagando con Vimo, nunca se les escapa el 5% de descuento en Action Energy todos los días. Vimos la billetera virtual para pagar siempre con descuento. Bájate Vimo, pagá con QR y empezá a ahorrar. Beneficio válido desde el 1 de noviembre del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Para más información consulten www.vimo.com.ar. Billetera móvil Sociedad Anónima Quick 30 71 70 29 85 9 Labardén 247 Cava. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La Cabrera, la parrilla argentina más premiada. Vení y disfruta el mejor sabor de la carne en Cabrera, esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes. By Gastón Ribeira. Supermayorista Vital. En Vital
Vital vas a encontrar la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Esta semana, aprovecha. Yerba Tarahui Unión por 500 gramos, 169 pesos final. Aire acondicionado frío-calor, 3200, 3500 watts. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 3499 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 16 de noviembre o hasta agotar stock. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta Hernán Casiari con su nuevo show Una Madre Extrovertida. Sábado 13 de noviembre, 21 horas, en La Aldea, Pilar. Con tu entrada te regalamos un libro de Casiari. Hay 10 títulos distintos para elegir. Momento. ¿Vos estás diciendo que por cada entrada hay un libro mío gratis a elección? ¿Qué es esto? ¿Un precio cuidado cultural? Alguien me está cagando. Es fácil. Entrá a pazline.com, sacás tu entrada y elegís el libro que más te gusta. Hernán Casiari en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Entrada y libro de regalo en pazline.com. Produce La Aldea. un evento Urbana Play. ¿Sabías que ahora podés realizarte un autotest para prevenir el cáncer de cuello de útero desde tu casa? Dirigite al centro de salud más cercano y pedí el autotest de manera gratuita. Es rápido y sencillo. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina, es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hay una estación donde todo nace. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. Todo nace. No ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Presenta el estado del tránsito la nueva línea de electrodomésticos Liliana. Hay demoras en la autopista de Lepiane a Richieri, también en el acceso oeste sentido a Luján, de donde es Luciano Pereira, y en autopista Perito Moreno, altura Vélez sentido oeste. El tránsito ya no es una preocupación, porque al llegar a casa te espera la nueva línea de electros Liliana, que tiene más diseño y funciones para amar a primera vista y a primer uso. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixers y mucho más. Los ves, los querés, los usás y los amás. Liliana, electros para enamorarse. Vuelta y media, el regreso a casa en primavera. Señoras y señores, aquí estamos en el espacio Corona de Vuelta y Media. Cuando empieza a caer el sol, empieza el relax. Es momento de disfrutar el sunset. Es que se ríe, Julieta. No me estoy escuchando, ahí me escucho. ¿Qué pasa, Jirafita? Estás tentada desde el tránsito. ¿Pasó algo? Es una vergüenza. Tenemos la invitada acá, dale. Seguimos, Bueno, sí. pero no puedo seguir. Hace quedar mal. Bien, Connie Isla, ¿cómo estás, Connie? Muy bien, ¿ustedes? Qué vergüenza, Bien. ¿no? Qué vergüenza, Gente Connie, grande, disculpa. Pero por tentada. favor, es viernes a la tarde, ya Bien. está. No, pero pasa un martes, esto no se controla. Sí, pasa todo el tiempo. Connie, yo me siento muy en falta, muy en falta. ¿Por qué? Sos vegetariana, sos vegana, cuidás al mundo, haces canciones. Mirá a nosotros, Y bueno, mirá a nosotros. nunca es tarde. Nunca es Sí, tarde. un poco así. Ya es tarde, Connie. Me apelo canoso. Ya pasó, temporada. No, nunca Sí, es tarde, nunca sí. es tarde. Escuchame, no, de verdad, están a tiempo, están a tiempo. Estás muy, ¿cómo te explico? Muy evangelizadora, como se dice, o si alguien no es vegano, lo dejas. No, jamás. Yo comparto información, no imparto.
Muy bien. Bien. Lindo tweet ese. Sí. Lindo para poner. Sí, sí, Muy sí. bien. Hoy lanzaste un tema, ¿es cierto? Hoy lancé un tema, sí, justo. Que se Sí. llama Amigue. Se llama Amigue, exactamente. No Amigue Granados, sino... No Amigue Granados, que le mandamos un beso también. No, Muy bien. Amigue. Amigue de Amigue. amigo, amiga, pero amigue, ¿no? Ajá. Inclusivo. Bien. Por ejemplo, este tema lo lanzaste hoy. Sí. ¿Desde cuándo lo tenías? ¿Cuándo lo empezaste a componer? Lo empecé a componer en la pandemia el año pasado, Claro. mediados de 2020. Y empezó la letra, la música. Empezó la letra y este año le terminé de dar forma y se concluyó. Se concluyó. ¿Te Sí. quedaste contenta? Quedé recontenta. ¿Tuvo periodo de angustia? Yo para meterme en la historia de un tema, ¿tuvo periodo de que en un momento dijiste no la veo? No. Sabía que en algún momento iba a decantar. Estaba macerándose. Bien, Yo le digo así. Yo digo que están macerándose Ajá. los temas. Perdón, ¿los editás para dejar de joder con el tema? ¿Los seguirías trabajando? Por ejemplo, si no estuviese editado esa, un cambio más, un arreglo más, una regrabación. No, soy bastante... No soy muy hincha con esas cosas. Como cuando ya siento que está terminado, ¿viste? No es que le doy 1000 vueltas, no, ya está. Ya está. Sí. Qué grande. Con Isla, que acabas de terminar de grabar una serie también como actriz. Acabo de terminar de grabar una serie que sale el año que viene de Ringo Bonavena, un Ajá. serión espectacular. De verdad, o sea, más allá de que yo esté en el proyecto, es una cosa de locos. La producción, el casting, el vestuario, el guión, todo. Sí, la historia de Ringo, bueno, Sí, no por es supuesto. es una peli. ¿Qué haces vos ahí? Yo no sé si puedo contar, Bueno. pero tengo un personaje que está muy bueno Ajá. y que para mí la gente lo va a querer mucho. ¿Conocías algo de Ringo Bonavena? Sí, sabía, no sabía mirá. toda la... No tenía tanta data de esta historia tan Trágica, tan ¿no? trágica que tiene él, sí. Pero sí, obviamente sabía quién era y todo el biribiri. El otro día hablábamos de Huracán, justo. Ah, sí, El hincha de claro. Huracán más famoso de ahí, de Sí. Parque de los Patricios. Sí. ¿Y quién dirige la...? La dirige Nico Pérez Veiga, Ajá. un capo, Muy un bien. genio Nico. Sí, la Muy verdad bien. que sí. Bueno, con Connie Isla estamos en el momento corona aquí en Vuelta y Media. Te escuchamos, Connie. Bueno, ¿quieren que cante? Voy a cantar Amigue primero. Dale, vamos todavía. Pará, ¿la primera vez que la haces en vivo? La primera vez que lo hago en vivo. Vamos, estreno mundial. Sí, estreno exclusivo mundial. en Vuelta y Media, Connie Isla, Amigue. No necesito gritar para que me escuchen los demás. No tengo ganas de denunciar con dedos acusadores. La subjetiva verdad es que ya me cansé, ya fui más allá. Palabras armadas que vienen y van, explotan desparramando nada desde su ilusorio pedestal. Es que ya me agoté, no me importa más ser o no ser, nadie nunca lo sabrá. Ey, amiga, dice la vida que dejes de enroscarte, porque ya va a pasar igual, igual, igual. Disputas, scratches virtuales y mientras todo eso pasa hay un mundo que se cae. ¿Y cuánto ego hay que amasar para atreverse a ostentar? ¿Cómo el mundo vas a cambiar bardeando en una red social desde tu celular? Sentada en tu sillón con un único propósito, querer tener razón, destilando desesperación porque se te fue la conexión. Es que ya me cansé, ya fui más allá. Palabras armadas que vienen y van, explotan desparramando nada desde su ilusorio pedestal. Es que ya me agoté, no me importa más ser o no ser, nadie nunca lo sabrá. Ey, amiga, dice la vida que dejes de enroscarte, porque ya va a pasar igual, 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 igual. Ey, vos, tengo hambre, dame una pizca de gloria, unos cuantos aplausos vacíos y un puñado de euforia. A mi opinión en un trono de cristal voy a colocar y venerar en alguna ceremonia virtual para destacarlo en mi Instagram. Ya me cansé, ya fui más allá. Palabras armadas que vienen y van, explotan desparramando nadas desde su ilusorio pedestal. Es que ya me agoté, no me importa más ser o no ser, nadie nunca lo sabrá. Ey, amiga, dice la vida que dejes de enroscarte, porque ya va a pasar igual. Igual,
gracias. Amigue se llama esta canción, la Amigue, nueva. sí, exactamente. Tocada en vivo por primera vez en la vida, hoy aquí en Vuelta y Media por Connie Isla. Qué linda la letra también. Muchas gracias. Habla un poco de esto que me decías vos, de evangelizar y Ajá, demás. entre otras cosas, sí. Sí. ¿Estás pendiente vos a veces de lo que dicen? ¿Te googleás? ¿Te buscás en las redes? No mucho, la No verdad. mucho. He aprendido a prescindir de eso. Bien. O que no te modifique, no Sí, te cambie el día. Sí. Hubo un momento en el que sí, obviamente, porque como todo proceso, nada, es así, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, justamente esta canción nació un poco de esa semillita, de esto de estar pendiente, del hater, de la persona que apunta con el dedo y que siempre está bajando línea y demás, que yo también en su momento supe identificarme un poco con ese perfil. Esta canción también me la escribo a mí, ¿no? Porque Claro. tampoco es desde un lugar ególatra de, miren, yo ya tengo todo claro, para nada. Y de hecho, cuando salga el videoclip, que lo tienen que ir a ver, que está buenísimo, van a entender un poco más también de esto que estoy hablando, de que también es para mí este tema. Ya lo hiciste el video. Sí, ya está. Sale, bueno, En hoy, estos mañana. días. Sí. Ok. Sí. Bien. Qué bueno. Qué bueno. Es Connie Isla, aquí en Vuelta y Media. Amigue se llama la canción. Es un lindo chiste para hacerle Amigue Granados también, ¿no? Sí. Me parece que... Te lo voy a me hacer, parece te que lo voy va. a hacer. Bueno, ¿cuándo tocamos en vivo, Connie? Toco en vivo el jueves que viene en el Conex, Ajá. un showazo con bailarines visuales, banda completa. Es la primera vez que voy a estar tocando el disco nuevo en vivo porque salió en mayo y todavía no tuve oportunidad de tocarlo, así que va a estar bárbaro el disco nuevo, el disco anterior, va a haber invitades, va a estar muy, muy bueno. Estoy muy, muy manija. Qué lindo. ¿Las entradas dónde las conseguimos? Las entradas las consiguen en mis redes, en Coisla, @Coisla en Instagram, también obviamente en el Conex, la página del Conex y demás. Las consiguen por ahí. Lindo el Conex para tocar en esta época. Aire Hermoso, libre. calorcito, aire libre, sí, Qué fiesta, bueno, fiesta. Qué bueno. ¿Has tocado mucho después de la pandemia o poquito por ahora? El único show que hice así de cortada de tickets mío fue en el Hipódromo en febrero, que se agotó, que estuvo bárbaro, y después hace poco toqué en Saldías, en el Festi de Saldías, que estuvo espectacular. Y ahora toco en el Harlem, en Santa Fe, que va a estar muy bueno, y en el Cosquín Rock también en febrero. Bien, tenemos fechas. Pero Tenemos el jueves fechas. en el Conex. Pero el jueves en el apúrense. Conex, última fecha en Cava, mío sola, que obviamente es distinto, ¿no? ¿Y ahí estás relajada o estás un poco tensionada de acá al No, jueves? yo soy cero, no me pongo nerviosa. Es Pero, como que carajo, tengo, no sí. Pero algo te debe poner nerviosa. Armar la lista de temas, poner con qué arrancás, con qué cerrás. No, soy muy relajada con eso. El tránsito, algo te pone nerviosa. Sí, el tránsito sí. Ahí la agarramos. Ahí me salta Bien. la térmica, soy una... Pero estás en el medio del show y algo no está funcionando. El No sonido, pasa el retorno, nada. No pasa nada, Ah. olvídate, la repiloteo. Bien. Sí, hasta me divierte, te diría, tener que improvisar. Bien. Sí. ¿En qué barrio vivís, Connie? Acá, Por acá. Palermo. Hay tránsito entonces. Palermita, sí. Hay tránsito. Hay tránsito y no hay lugares para estacionar, ¿viste? Olvídate. Está complicado, Bien. mucha bicicenda. Sale la bici. Bien, te veía más una chica ciclista. No lo soy. Bueno, Perdón, esto- estoy no. traicionando mi eco. No, una tenías que eco-friendly. tener. Una tengo que tener. Una tenías que tener. Es más, tiene una camioneta. Sí, claro. Escape libre. Una Scania. Exactamente, Ahí sí. está. Todo lo que Bueno, está mal. Hermoso volver con Corona a los viernes. Hermoso que nos acompañe Corona y que venga Connie Isla a cantarnos. Empezamos con Amigue. ¿Con Y qué? ahora vamos a finalizar con Manuela. Vamos. Últimamente anduve cansada, decepcionada y un poquito mareada. La semana pasada visité al doctor pa' que me diga cómo sanar este dolor. Procedió con los chequeos de rutina y mientras me cambiaba detrás de la cortina me dijo: querida, es una sola la vida, en tus manos está la cura y que Dios te bendiga. Y ahora no puedo parar de amarme, de quererme, de gustarme. Y ahora si toca la puerta el mal de amor, me acuerdo que yo sola conmigo la paso mejor. Ay, ay,
Anteayer en el café de la esquina me encontré a Manuela, mi vecina, y me contó de una nueva tecnología de la que le habló su prima María. Ay, querida, ¿qué decirte? ¿Cómo explicarte que lo que hace este aparatito es puro arte? Me hace bailar y hasta cantar en italiano. Y mira que yo tengo buena mano. Y ahora no puedo parar de amarme, de quererme, de gustarme. Y ahora si toca la puerta el mal de amor, me acuerdo que yo sola conmigo la paso mejor. Independiente, autónoma y autogestiva, pa' dormir la siesta y pa' cortar la rutina. Ay, amor, independiente, autónoma y autogestiva, elixir de las diosas, un canto a la vida. Y ahora no puedo parar de amarme y de quererme, de gustarme. Y ahora si toca la puerta el mal de amor, me acuerdo que yo sola conmigo la paso mejor. Ay, 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 no puedo parar de amarme como me gusta, de quererme y disfrutarme como me gusta. No puedo parar de amarme, de quererme y disfrutarme. Muy bueno, temazo, temazo. Cuando dijiste Manuela, en mi cabeza infantil iba a ser el chiste tonto. Y es que no hay chiste, no hay porque chiste. está todo verdad. Espectacular, Era. espectacular. Qué Toda una declaración de principios. Gracias, Connie, por haber venido. Un placer siempre estar acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias y que el jueves vaya muy bien en el Conex. Muchas gracias. El sol cae todos los días, señoras y señores, pero hacía mucho tiempo que no teníamos la chance de celebrarlo. A partir de hoy sí, por eso Cerveza Corona volvió con su Sunset, un evento en el que se junta la mejor música, el arte y la naturaleza para celebrar la magia del atardecer. Este año tiene bandas increíbles. Si querés hacer parte, entra a corona.com/sunset y participá por lugares para vos y para 2 amigos. Tenés tiempo hasta el 26 de noviembre. Tripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I
it's true love. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. All along I've been coming for you. And I hope it meant something to you. Call my name, I'll be coming for you. Coming for you. For you. Oh, she loves it when I call for you. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Vuelta y media los viernes. Vuelta y media los viernes. Somos Urbana Play 104.3 y estamos online. Desde cualquier parte del mundo, escucha. Mira en vivo y on demand toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. El 12 de noviembre es Disney Plus Day y es tiempo de celebrar con los más increíbles estrenos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Y lo más importante, tenemos una oferta exclusiva para vos. ¿Se embarcan, muchachos? Disfruta todo esto y mucho más el 12 de noviembre, solo en Disney Plus. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulten www.disneyplus.com. Están todos y todas convocados. El 12 de noviembre es el gran día en McDonald's y vos podés colaborar. Todo lo recaudado por la venta de Big Mac será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald y a los jóvenes de la Fundación Sí. Pedí Big Mac y ayudá. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo a ICBC y accede a un préstamo personal tasa 0% o hasta 50.000 pesos de regalo en tu tarjeta de crédito ICBC y muchos beneficios todo el año. Empezá a depositar tu sueldo en ICBC hoy. Hacelo 100% online en sueldos.icbc.com.ar. Tenés ICBC, tenés un buen día. ICBC, sí. Costo financiero total 0%. Propuesta válida para cartera de consumo el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en www.sueldos.icbc.com.ar. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Se refrescó la ilusión. Se refrescó el sponsor. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia. Todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Urbana Play 104.3. Este 14 de noviembre son las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Porque votar es la mejor elección. Siempre. Argentina Presidencia. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta Hernán Casiari con su nuevo show Una Madre Extrovertida. Sábado 13 de noviembre, 21 horas, en La Aldea, Pilar. Con tu entrada te regalamos un libro de Casiari. Hay 10 títulos distintos para elegir.
Momento. ¿Vos estás diciendo que por cada entrada hay un libro mío gratis a elección? ¿Qué es esto? ¿Un precio cuidado cultural? Alguien me está cagando. Es fácil. Entrá a pazline.com, sacás tu entrada y elegís el libro que más te gusta. Hernán Casiari en la aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Entrada y libro de regalo en pazline.com. Produce La Aldea. Un evento Urbana Play. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechamos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Home office, maratón de series, whatsappear, zoomear, streamear, postear. El mundo cambió. Míralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Rinden 300 gotas de alivio y confort. Irix. Refresca tu mirada. Bienvenidos al Cybermes de la Cardeus. Un mes con las mejores ofertas. Aprovecha hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Hay un aire nuevo en Urbana Play. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. El mejor comienzo para la mañana de un sábado. De 10 a 13. Punto Caramelo. Urbana Play. 104.3. Es todo lo que quiero. Una nueva experiencia. Se refrescó la ilusión. Se refrescó el sponsor. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La rutina queda fuera de tu casa con Samsung. Un aire que viene bien para enfriar más rápido el ambiente. Con tecnología Digital Inverter, que además te permite ahorrar en consumo. Descubrí la nueva línea de aires acondicionados para el hogar Samsung. Un aire que viene bien. Samsung. Ahora en consumo comparado con equipo Samsung convencional. Para más información ingresar en www.samsung.com.ar. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. Somos radio. En todos los formatos. Cuando tenés un día complicado, darías cualquier cosa por volver a casa en un viaje cómodo, rápido y seguro. Llega la vuelta en Cabify. La oportunidad de transformar el regreso en un momento para disfrutar. Ahora, en Vuelta y Media. Cabify, la ciudad es tuya. Bueno, sí, sé que tú planeas ir 8 menos cuarto de la noche en la República Argentina, a la espera de Argentina y Uruguay en Montevideo. Se enfrentan en un ratito nada más. Hoy se van 3 viajes de Cabify para un ganador o una ganadora. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, ¿cómo va, chicos? Fer soy. Bienvenido, Fer. ¿Para qué esos viajes, Fer? Nada, quiero ir a ver jugar a mis hijos al fútbol en Moreno. Es un lugar que me queda lejos. Yo vivo cerca de la casa de Peto, así que me vendrían bárbaros. No este domingo, sino el otro domingo, el próximo domingo juegan en Barcosba contra Maccabi. Upa, ¿vos ¿Cómo lo ves? Y siempre les ganamos, la verdad. Cuando para No, hay excepciones y esa va a ser una de esas. Y tal vez se te da, muy bien. Me acuerdo de ese club, Barcosba, judíos alemanes, ¿no? Y sí, es judío. Sí, era difícil, no había Waze, no había nada. Claro. Y nos perdíamos siempre, mi viejo se perdía ahí. Claro, bueno. ¿Cómo era el sistema? El otro club te daba un mapita de cómo llegar. Claro. Era pasando el semáforo, pasando el quinto semáforo. Tercera rotonda. Vas a ver una Sí. estación de servicio, Ahí, doblás. pero a veces cambiaba algo. Tal vez Claro. el semáforo no estaba más. La estación de servicio era de una farmacia. Por eso la importancia de salir con tiempo. Salir con tiempo, por supuesto. Vaya. Muy bien. Bueno, entonces de la Paternal a Moreno, tenés un viaje. Excelente, chicos. Bueno, muchas gracias y muy buen programa. Muy bueno el programa. Abrazo grande, amigo.
Se Un van abrazo. 3 viajes de Cabify para la vuelta a casa. ¿Qué estás esperando para participar con Cabify? Movete por la ciudad de la manera más cómoda y segura. ¿Todavía no viajás con Cabify? Descarga la app, carga el código Me Vuelo en Cabi y disfrutar de un 25% de descuento en tus primeros 5 viajes. Cabify, la ciudad es tuya. Compartinos tu historia y vos podés ser el próximo ganador de un viaje rápido, cómodo y seguro para volver a casa. Por Vuelta y Media pasó la vuelta en Cabify. La oportunidad de convertir el regreso en un momento para disfrutar. Cabify, más seguridad, mayor calidad y una ciudad a tu alcance. Cabify, la ciudad es tuya. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies, sweep it into the corner. I hide it under the bed, say these things that go away, but they never do. Something I wasn't sure of, but I was in the middle of. Something I forget now, but I've seen too little of. The last time you fall on me for anything you like, you won last night. You fall on me for anything you like, and yes, make everything alright. You fall on me for anything you like, and I know I don't mind. This is the last time that I will show my face, one last tender lie, and then I'm out of this place. I tread it into the carpet, I hide it under the stairs. You say that some things never die. Well, I tried and I tried. Something I wasn't sure of, but I was in the middle of. Something I forget now, but I've seen too little of. The last time you fall on me for anything you like, you won last night. You fall on me for anything you like, and yes, make everything right. You fall on me for anything you like, and I know I don't mind. Last time you fall on me for anything you like, you won last line. You fall on me for anything you like, and yes. Estamos con King cuando faltan 13 minutos para las 8 de la noche en la República Argentina. 21:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito nada más, en 12 minutos, Argentina. La selección de Scaloni va a estar enfrentando a Uruguay allá en Montevideo. La Pulga Messi en el banco de En suplentes. el banco, vamos arriba. En el banco de Y suplentes. también con el presente de San Germán, donde lo querés poner. No, pará de hacer montoncito con la mano. ¿Qué van a decir el feo? Uf. Héctor. Y en un clásico al banco. No, yo no quiero saber. Se está cuidando Messi, obviamente, viene arrastrando Sí. una molestia. Y se está cuidando para el martes, que Argentina juega con Brasil. Claro. En San Claro. Juan también. Como hablé. Hay que ver cómo es el partido hoy. Si el partido se presenta Áspero. Lo claro, cuidamos. porque te digo, si se presenta áspero, lo cuidamos. Si se presenta fácil, también. Sí. Claro, pero si Entonces- van a ir con Mungarra Charrúa, También. tal vez hay Claro. que cuidar a Messi. Y juega Pablo Dybala también, que Claro, es crack, no es Messi, por por supuesto, favor, porque por favor. Messi hay hay varios Messi. Sí, sí, sí. De hecho, tiene 3 hijos, 2 hermanos, Claro, hay el varios. padre. Sí. Pero digo, un jugador como Messi, no hay. No hay. Nosotros tenemos un enviado en Uruguay Sí. que hasta ahora no lo podemos encontrar. Oh. Es Imanol Rodríguez, actor argentino. ¿Está en Uruguay? Bueno, ¿Es la pregunta? bueno. Imanol Rodríguez, actor argentino y novio
de nuestra productora Tatiana Rose. Claro, la otra es que se haya confundido era Uruguay y... Corrientes, por ejemplo. Nos mandó fotos adentro del estadio. Pero Photoshop yo también sé hacer. Pero no. si no está al aire, la verdad, Nadie. no tiene sentido. Por ahí donde está no hay señal. También. Gesto de comillas, ¿no? Sí, sí. Sí. Habíamos pedido una entrevista con Messi, con Di María, con alguien. Claro, aparte si Messi va al banco tal vez tiene más tiempo. La verdad que para mí Tati se tiene que replantear todo. De alguna manera. Y sí. Lo va a buscar y le dice, mi amor, tenemos que hablar. Y sí, como mínimo. Estamos ¿no? hablando, Como le dice mínimo. él. Es verdad, en las canchas sudamericanas, por lo menos, la señal se vuelve caprichosa. Claro. Basta con esa excusa. Como mínimo. Basta con esa excusa. No, viste que en la cancha no hay señal. No, por eso, en las canchas de acá no hay señal. ¿Por qué pasa eso? Todo mentira. ¿Qué? Porque estos están todos de trampa. Son todos una escoria de gente. Ah, dicen que van a ver perder, que no van. Venía a buscarme a la puerta de la radio. Hombres y mujeres, por supuesto. Claro. Porque la trampa no es Bien. exclusiva de Pedí los varones. disculpas. La trampe. Pido es la perdón, trampe. la trampa y Estás todo lo que aprendiendo, están, Oblap. estamos todos aprendiendo. Bien, Julita Luciana, ¿vas a ver el partido? Sí, claro. Llegas a tu casa y lo ves. Automáticamente. Pablo Daniel, No, tengo muchas cosas por hacer. si no haces nada hoy. Pero no hago nada de trabajo. Muchas cosas para hacer en casa. ¿Entiendes? Bien. Muchas Como cosas dijo el muy señor Barrio interesantes. Nuevo. Escucha. Si nos dejamos Bacle, robar 2 otra vez años, no. vamos a andar bien. Otra vez no. Aún no compare la Argentina con el Uruguay. Bueno. Usted es un ignorante absoluto Pará, de la realidad. pará. de Pegó la mesa de mármol, Uruguaya. ¿viste? Como hacía de la Rúa. Mármol. ¿Usted conoce la administración argentina? Bueno, che. ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Cómo? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Este señor falleció, quiero decir, con respeto. Mire, señor, ¿sabe una cosa? El 24 de O arregle su octubre, problema en la mira, Argentina. nació un 25 de octubre Y no se meta con y el murió el Uruguay. 24 de octubre. Qué bronca, morir un día antes de tu Somos cumpleaños. dos países Casi cumple un año más. ¿Qué preferís? A ver. ¿Morir antes de tiempo? Tal, vos asignale Y ese su valor. con el fondo Sí. ¿No? ¿O? Pero morís antes de tiempo, pero morís el día de una fecha hermosa, las que te gustan a vos. Sí. Un 1 de enero lunes. No. Morís. Prefiero vivir, 1 de enero, prefiero lunes. vivir hasta viejo. Cualquier día. Sí. Pero no se sabe en qué fecha moriste. Pero no lo disfrutás vos, No, Oblap. claro. Bueno, pero a vos sos medio obse, te puede llegar eso a es verdad. decir, y la verdad que morir, No. morir un 1 de enero, lunes. No, de viejo, pero un lunes 1, por ejemplo. Un miércoles 3. Algo así. Ok. ¿Está bien? Lo vamos a arreglar con un señor acá. Muy bien. Y recordemos que pre-pandemia quedó un poco tapado todo ese evento por la pandemia. ¿Cuál? Pero hubo unos argentinos que tiraron un chancho de un helicóptero en Uruguay. Sí, me acuerdo perfectamente. Y que cayó en la pileta. A la pileta. Digamos, más allá de lo que hicieron, que es una locura, la puntería. Muy ¿no? bueno indignarse. La Sí, puntería. sí. La puntería. Sí, Muchísimo. acá Guido tiene razón, por ahí tiraron 7 animales antes. Puede ser. Solo Y ese se puede vio ser. el chancho. Claro. Bien, ese fue un escándalo. Todos los veranos le regalamos un escándalo a Uruguay también. Sí. Y Muchas somos veces. muchos. Muchas veces somos. Yo sabía de un A ver. señor muy rico Sí. que la joda era ir con helicóptero Ajá. a bardear terrazas de casas de amigos ricos. Pasaban cerca y lo que hace la hélice, lo que genera, te volaba la reposera, la sombrilla. no. Si estaban comiendo, volaba la comida para todos lados. ¿Pero quiénes son Esa estos es una amigos? joda de rico rico. No me gusta que expongas hacia tu suegro. No me gusta. No. Primero que nunca dije que No me siempre gusta. fue Roberto. No me gusta. Dije que nunca. No, ok. Bien, las jodas. Este verano lo hacemos, me parece. No, Alquilamos un helicóptero y vamos. No, nadie Dale, sabe dale. manejar. Vamos por la ciudad marchando, vuelta y media por la radio. Es viernes y amamos este horario, suenan nuestros corazones explotando. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. Somos radio. En todos los formatos. El 12 de noviembre es Disney Plus Day y es tiempo de celebrar con los más increíbles estrenos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Y lo más importante, tenemos una oferta exclusiva para vos. ¿Se embarcan, muchachos? Disfruta todo esto y mucho más el 12 de noviembre, solo en Disney Plus. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulten www.disneyplus.com. Si estás apurado, no. Pero si tenés un ratito, te recomendamos probar Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro, para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa.
Nazareno Mótola, hola Nazareno. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Palos? ¿Te golpeaste jodido? Como... Sí, me golpeé grabando una cámara. Era en Bariloche y tenía que bajar con un snowboard. La idea era que yo venía, saltaba, le pegaba al árbol, caía por ese barranco hasta la pista y ahí quedaba como tirado. Y la cuestión es que cuando arranco en el snowboard, la nieve no estaba pisada y se me clavó el snowboard. Y así como se me clavó antes y así como salí como un misil contra el árbol. ¡Pah! Muy jugado igual. Teníamos hambre. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Están todos y todas convocados. El 12 de noviembre es el gran día en McDonald's y vos podés colaborar. Todo lo recaudado por la venta de Big Mac será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald y a los jóvenes de la Fundación Sí. Pedí Big Mac y ayudá. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Ciro y los persas en el Movistar Arena. Sábado 18 de diciembre. Ciro despide el año en Capital. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. urbanaplayfm.com. Supermayorista Vital. En Vital vas a encontrar la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Esta semana, aprovecha yerba Tarahui Unión por 500 gramos, 169 pesos final. Aire acondicionado frío-calor, 3200, 3500 watts. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 3499 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 16 de noviembre o hasta agotar stock. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. urbanaplayfm.com y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Este 14 de noviembre son las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro, porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que 2. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready for. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Sujeto a aprobación crediticia. Más información en http:/tienda.movistar.com.ar. Urbana Play presenta Harlem Festival. Duki, Miranda, Banda Los Chinos, Rusher King, Catriel, Zoe Gotuso, Alto Sentimiento, Emilia, Coti, Fiesta Bresh y muchos más. Harlem Festival 2021. 3, 4 y 5 de diciembre. Estación Belgrano, Ciudad de Santa Fe. Abonos y tickets por día en harlem.com.ar o en los puntos de venta oficiales. Harlem Festival 2021. Urbana Play 104.3. Radio Oficial.
Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Se refrescó la ilusión. Se refrescó el sponsor. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Pones tu radio en play y todo cambia. Escuchás Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Justo antes de llegar, Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Pablo Fábregas. Vuelta y media en la radio. El domingo, señoras y señores, desde las 6 de la tarde, María O'Donnell en el aire de Urbana Play con todo lo que suceda en las elecciones. Colabora el diario AR, la información de la jornada, los primeros resultados, voces de los protagonistas y todo lo que necesitas saber con nuestra gran amiga y compañera María O'Donnell este domingo a partir de las 6 de la tarde en el formato que quieras. Nos escuchás en 104.3 y nos ves por YouTube, por Twitch, por KZO, en nuestras aplicaciones y en todos lados. Así que gran beso para María O'Donnell. Los periodistas políticos viven su mundial. Claro. Vos decís, uy, tenés que madrugar, tenés que laburar. No, están chocho. Hablando de mundial, ya arranca en Montevideo, Argentina, Uruguay. ¿Cómo vamos? Todavía no arrancó, pero por ahora 0-0. Messi al banco de suplentes y nosotros empezamos el camino de la despedida, señoras y señores. Muchas gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad que te espera en Pueyrredón 2088. Podés pedir en biomarket.com.ar y pedís todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Bien, no está llena la cancha en Uruguay. No sé si es una cuestión de aforo o directamente no fue tanta gente como esperaban. Debe ser aforo. Debe ser aforo, seguramente. Gustavo Chinisi y Diego Piedrabuena, gracias por trabajar. Al equipo comercial de Urbana Play que trabaja a muerte con esta radio, muchas gracias. Gracias Majo Echeverría por la música, a la familia Gorriti por la técnica, a Andrés Pandiela, que es el capitán de este barco. Gracias Felipe Jale, Community Manager de Urbana Play e hincha independiente. Garbarino, que nos saluda. Sherman Tedeschini, que es nuestro director. Y Nacho Sosa, que se despide, nuestro artista en los controles, con esta frase. Que tengan un gran fin de semana. La pasé genial. Un asado que voy a tener el sábado y domingo. ¿Un asado el sábado y el domingo? Sí, el mismo asado. El sábado tengo, domingo todavía no. Ah, ok. Entonces tenés un asado el sábado. Sí. Empezó el partido. Y movió Argentina y todavía no estamos ganando. Dale. Es una vergüenza. Guido Coralo se despide así. Sí, hablando de asados, tengo un asado mañana al mediodía, a la noche y el domingo al mediodía, con lo cual el ácido úrico se me va por la nube. Voy a tener que hacer un par de estudios la semana que viene. 30 años. 30 años. Ya empieza. Agustina Neyen Rati. ¿Qué dice Agus? Estos días que estuve en mi casa aproveché para ponerme al día y estuve mirando películas de Navidad, así que ya llega la mejor época. La mejor época. Qué chupamedia de Julieta, Qué chupamedia. La media. Tatiana Gisela Rose se despide de esta manera. Cuando vas caminando por la calle después de estacionar, no mires si hay lugares libres, fingí demencia y olvídate que tenés auto, porque te da mucha bronca ver un lugar más cerca del lugar que estás yendo. Excelente, Tati. Muy bien. Y volar. La pelota la tiene Argentina, se va a cumplir 1 minuto de partido y vamos 0-0 todavía. Dale, Scaloni. Pablo Fábregas se despide de esta manera. Este fin de semana pruebo una pintura que vos pintás y después la sacás como una lámina, así que... Mirá. ¿Para qué? Estoy chocho. Llamame, Oblap. Quizá te pinto el auto. Llamame. Quizá te pinto otra cosa, quizá te pinto el lavarropa. No digas otra cosa, sí. Muy bien. Dame. Si no, la sacás así, se transforma en una cobertura plástica. Yo ya tengo ganas, claro, de ir a pintar cosas. Mañana 10 a.m. en Urbana Play escuchamos Punto Caramelo con Julieta Pink, con Julieta Yulkin, con Sol Rosales. Mañana con estelares, ni más ni menos que en el piso. Así que tengas un gran programa mañana, jirafa. Muchas gracias, a escucharlo y a verlo. Y el domingo, si llueve, votar y dormir, ¿no? Votar y dormir. Democracia y reponer. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Me voy para el Maipo. Tengo función de frágil. Me voy con Tati Rose. Community Manager, por supuesto. Qué raro.
raro, qué raro. Bueno, celoso, Obla. Porque antes iba con vos. Le gusta ¿Dónde está Imanol? en Uruguay. Y Dalia Guzmán en La Plata. Qué raro.